Buenas noches, hermanos. Vamos a orar para pedir la guía de Dios. Querido Padre que moras en los cielos, gracias te damos nuevamente por permitirnos estar aquí reunidos ante ti, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo continúe con nosotros y ahora nos abra nuestro entendimiento y nos dé de tu sabiduría, Señor, para aprender y poner en práctica lo que tú quieres que aprendamos esta noche. En tus manos de amor nos ponemos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no sé si ustedes saben, se anunció el sábado en el mensaje de Ted Whitson. La Iglesia Mundial está esta semana en una semana especial de oración, estudiando el mensaje de los tres ángeles. De hecho, ahí en los links que tiene la iglesia, está un material que es la revista en forma digital, que uno la puede descargar y seguir el estudio junto con los hermanos a nivel mundial sobre el mensaje de los tres ángeles. Y esto a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque la iglesia en estos momentos estamos estudiando el santuario. Y esto me recordó los orígenes de la iglesia adventista. Iglesia y orígenes que no fueron, la iglesia no surgió como un acuerdo ahí de personas o que algún pastor se le ocurrió que tenía un mensaje, sino que es una iglesia profética. Es una iglesia que aparece en la Biblia y hoy me gustaría que repasáramos rápidamente un poquito de nuestros orígenes, de nuestra historia. Ahí por el finales del siglo XVIII, siglo XIX, se comenzaron a presentar algunos hechos que facilitaron el estudio de la palabra de Dios. Hechos o acontecimientos como la Revolución Norteamericana entre 1766 y 1783, la Revolución Francesa entre 1789 y 1799, permitieron que migrantes de Europa hacia Estados Unidos pudieran coexistir, migrantes de diferentes credos pudieran coexistir y les permitió tener una oportunidad de estudio de la palabra de una forma libre, y comenzaron a darse diferentes estudios o diferentes movimientos con respecto a la palabra de Dios. Uno de estos estudios o pensadores que después se llegó a formar un movimiento fue dirigido por William Miller, un creyente bautista de Long Hampton, Nueva York, que presentó uno de los estudios más exactos, minuciosos y elaborados de cálculos cronológicos de las profecías, mostrando de una forma inminente, contundente, el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Por ahí de otoño de 1816, Miller, guiado por un principio de que la escritura debe de ser su propio intérprete, comenzó un estudio
de una forma ardua y sistemática, utilizando solo la Biblia y una concordancia. Su estudio metodológico consistió en realizar un estudio secuencial de las Escrituras, versículo por versículo. Este estudio de la Biblia lo llevó a la conclusión de que Cristo regresaría alrededor del año 1843, armonizando algunos periodos proféticos que vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a buscar Daniel 8:14. Daniel 8:14 nos dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces, él tomó este periodo profético de 2300 días. También tomó el periodo profético de Daniel 12:12, que dice: bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y los periodos proféticos que encontramos en Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6, ¿verdad? Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mí 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Tomando esos periodos proféticos, él llegó a la conclusión de que por ahí del año 1843 iba a ser la segunda venida de Cristo. Ya para el periodo o la década de 1830, otros ministros se unieron a Miller para proclamar la esperanza del advenimiento. Entre ellos estaba Joshua Himes, de la Conexión Cristiana, el metodista Joshua Leach y el presbiteriano y congregacionalista Charles Fitch. Todos ellos desempeñaron un papel muy importante para transformar lo que ahora se conocía como el movimiento millerista o el millerismo en el movimiento religioso más importante en Norteamérica para esas fechas. En 1842, Miller presentó una carta a Joshua Himes sobre un análisis, un estudio que él hizo sobre la purificación del santuario. Llegó a la conclusión de que la Biblia hacía referencia al santuario a 7 diferentes entidades. La primera de ellas hacía referencia a Jesucristo. Esto basados en la cita de Isaías 8:14 y Ezequiel 11:16. La segunda entidad que él encontró a la que hacía referencia el santuario era el cielo, basados en Salmos 102, 19 y 22. La tercera entidad era Judá, basado en el Salmo 114:2. La cuarta entidad fue el Templo de Jerusalén, basado en Primera de Crónicas 22:19 y Éxodo 25:8. La quinta entidad fue el lugar santísimo, basado en Primera de Crónicas 28:10 y Levítico 4:6. La sexta entidad fue la tierra, basada en varias citas, entre ellas está Isaías 60:13, Primera Reyes 8:27, Apocalipsis 5:10 y hay otras citas más.
Y la séptima entidad eran los santos, basadas en 1 Corintios 3, 16 y 17, 2 Corintios 6, 16 y Efesios 2, 21 y 22. Y él, analizando esas entidades y asociando Daniel 8:14 sobre la purificación del santuario, comenzó a analizar diciendo: la primera entidad, Jesús no tiene que purificarse. Él no cometió pecado. Entonces, Jesús no es el santuario que se refiere a la purificación en Daniel 8:14. El cielo no es inmundo, pues también descartó al cielo. La tercera entidad es el templo de Jerusalén. Pero el templo de Jerusalén ya había sido destruido, por lo cual no podía ser ese santuario. El lugar santísimo del templo, que es ¿cuál es? 1, 2, 3. El quinto lugar, o la quinta entidad, pues tampoco podía ser, porque el lugar santísimo fue destruido junto con la destrucción del templo. La sexta entidad, que es la tierra, y la séptima, que eran los santos, lo llegó a la conclusión de que la purificación del santuario correspondía a la purificación de la tierra y de la iglesia. Y entonces, asociando esto con Daniel 8:14 y los otros tiempos proféticos, concluyó que esa purificación del santuario era la segunda venida de Cristo. Bueno, ya ahí se dieron algunos hechos donde fueron ajustando un poco la fecha de esa segunda venida, que concluyeron que era el 22 de octubre de 1844. Cuando llegó esta fecha, se produjo lo que nosotros conocemos como el Gran Chasco. El Gran Chasco porque ellos esperaban la venida de Jesús y eso no ocurrió. Dicho sea de paso, este Gran Chasco estaba simbolizado en Apocalipsis. Busquemos Apocalipsis 10:10. Apocalipsis 10:10 nos dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando la hube comido, amargó mi vientre. Esta cita hace referencia precisamente a ese movimiento que durante el tiempo anterior al 22 de octubre tenían esa emoción de predicar el mensaje y llamar al arrepentimiento a las personas. Pero se dio ese gran chasco, que fue esa amargura en el vientre. Evidentemente, hubo personas que se desanimaron, hubo personas que se volvieron a sus grupos que asistían religiosos, otros dejaron de congregarse, pero hubo otros mileristas que siguieron estudiando la palabra, investigando qué fue lo que no habían entendido, por qué no había venido Jesús. Y durante el periodo de 1800, digamos, la década del 40, del 50, diversos estudios de diversas personas fueron aclarando las primeras principios o doctrinas que iban a formar parte de lo que hoy somos la Iglesia Adventista.
Vamos a ver una de estas doctrinas, vamos a ver unas tres. La perpetuidad de la ley de Dios y el sábado. Los adventistas ahora ya no eran los mileristas, ahora se comenzaron a conocer como los adventistas sabáticos o sabatistas. Relacionaron la ley de Dios y el sábado con el santuario celestial a través de Apocalipsis 11:19. ¿Qué nos dice Apocalipsis 11:19? Dice, aquí hay sabiduría. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. También los adventistas sabatistas relacionaron la ley de Dios con el mensaje del tercer ángel. Y lo relacionaron también indirectamente con el mensaje del segundo ángel. Vamos a ver cuáles son esos tres mensajes de los tres ángeles. Vamos a ir a Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ellos comenzaron en el estudio a concluir de que el mensaje del tercer ángel era una ampliación del segundo ángel, y que esta marca de la bestia, basados en que en el santuario en el santuario celestial se encontraban los mandamientos, entonces la marca de la bestia era aquel mandamiento del cual en ese momento no se guardaba. Y ese era el cuarto mandamiento. Entonces, indirectamente asociaron también la ley, la perpetuidad de la ley de Dios con el segundo mensaje del ángel, basados en que Babilonia no guardaba los mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento. De esa forma también asociaron
la perpetuidad de la ley de Dios con el mensaje de los tres ángeles y con el estudio del santuario. Otra doctrina que comenzó a aclararse fue el ministerio celestial de Cristo. Cuando Jesús no vino en 1844, ellos comenzaron a preguntarse, ¿qué está haciendo Jesús en estos momentos? Y volvieron a estudiar la palabra de Dios. Y estudiaron con más énfasis el santuario. Y al estudiar las Escrituras, los primeros adventistas llegaron a la conclusión de que el final de los 2300 días no correspondía a la segunda venida de Cristo, sino que basados en lo que se practicaba en el santuario terrenal, era el pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y este ministerio sacerdotal de Jesús incluía dos fases fundamentales. La primera fase de ella era la que simbolizaba el ministerio diario en el santuario terrenal. Esto basados en el estudio de Levíticos del capítulo 1 al capítulo 5, en el cual la obra expiatoria de Cristo tenía como elemento principal el perdón de los pecados. Y esta primera fase concluyó a los 2300 días proféticos, que fue en el 1844. La segunda fase del ministerio sacerdotal de Cristo es su obra de expiación dedicada a eliminar los pecados, y la misma se simboliza en el día de expiación celebrado en el santuario terrenal, y esto basados en Levítico 16 y en el 23, del 26 al 23, donde se habla sobre lo que se debe realizar en el día de expiación. También los primeros adventistas relacionaron el ministerio celestial de Cristo con el mensaje de los tres ángeles. Bates afirmó que la hora de su juicio, que se encuentra en Apocalipsis 14:7, era lo mismo de la escena del tribunal que se encuentra en Daniel 7, versículos del 9 al 14, donde se presenta el anciano y se abren los libros, y la purificación del santuario, a la que hace referencia Daniel 8:14. Entonces, esta doctrina también está asociada al estudio del santuario, o fue aclarado con el estudio del santuario y con el mensaje de los tres ángeles. La otra doctrina que comenzó a aclararse fue la segunda venida de Cristo. Los adventistas sabatistas volvieron a estudiar el tema y vieron dos puntos que en el movimiento milerista no habían considerado. El primero de ellos era que, basados por las Escrituras, los 2300 días no tenían relación con la venida de Cristo. Estos basados en Mateo 24:36 y 24:13. Busquemos estas citas en la palabra de Dios. Mateo 24:36.
Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y Mateo 25:13 nos dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, si la Biblia nos decía que no se sabía el día y la hora, pero sí habían determinado cuándo eran los 2300 días, evidentemente no había relación entre estas dos. El segundo punto fue que durante el milenio los santos iban a reinar con Cristo en el cielo y no en la tierra como creían los milenistas. Los adventistas sabáticos también relacionaron esta segunda venida de Cristo con el santuario. El concepto de purificación del santuario prepararía al pueblo de Dios para la segunda venida. Y esta segunda venida ocurría poco después de haber concluido la purificación que se daba en el santuario. También asociaron esta segunda venida de Cristo con el mensaje de los 3 ángeles, basados en el versículo de Apocalipsis 14:7, donde se habla del juicio previo. Este juicio previo, que ahora nosotros también conocemos como el juicio investigador. Y hubo otras doctrinas que también comenzaron a aclararse antes de que se llegara a fundar o a formar oficialmente la Iglesia Adventista en el año 1862. Pero volvamos a la cita de Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, donde está indicado el gran chasco. Y sigamos leyendo al versículo 11. Leo del 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este movimiento que se dio en aquella época de llamar al arrepentimiento, llamar a ser obedientes a Dios, tenía o tiene que volver a repetirse. Y ese es el llamado que tenemos nosotros como iglesia, el volver a hacer este llamado a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es importante que nosotros volvamos a estudiar la Biblia, a retomar lo que los pioneros hicieron, que es escudriñar las Escrituras, estudiarlas, analizar versículo por versículo y tener claro nuestros fundamentos para poder ir predicar este mensaje a todo el mundo. Bien decía el hermano Jorge, ocupamos un reavivamiento. Y el hecho que estemos esta semana estudiando el mensaje de los 3 ángeles y que también estamos estudiando el santuario, es para que volvamos nosotros a estudiar y analizar
nuestras raíces y volver a aclarar puntos o conceptos que no tenemos tal vez fuertes en estos momentos. Que Dios nos pueda dar la sabiduría para poder hacer ese estudio, nos dé el entendimiento a través del Espíritu Santo y podamos completar el mensaje que nos dejó Jesús en Mateo 28. Que el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes.